Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Sebastián Noreña. Vamos a hacer esta cápsula informativa sobre gastritis. Saludos a todos nuestros amigos de C10. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la gastritis, ya que es un problema muy común que a veces es pocamente diagnosticado o pobremente diagnosticado o confundido con otras enfermedades. Lo esencial de esta cápsula es que se queden con algunos tips, que se queden con algunas recomendaciones y que sepan cuándo acudir al médico y qué tenemos disponible para el tratamiento y el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es la gastritis? La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, el tejido del estómago se inflama por diferentes razones. La principal es una infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que se introduce en el estómago en alimentos maltratados o mal cocinados o alimentos en la calle, que ingerimos en la calle. Esto crea una infección de Helicobacter, lo que va a hacer que se vayan dañando los tejidos superficiales del estómago y esta bacteria puede entrar ahí y crear daño. Va a generar gastritis, va a generar úlceras. Entonces es bien importante tenerla en cuenta. Otra de las causas es el estrés, tanto emocional como el estrés laboral, como el estrés que generan situaciones como una cirugía, como una enfermedad, como periodos de ayuno. Entonces este estrés, que así le llamamos en medicina, el cuerpo produce más ácido y crea problemas como la gastritis. También tenemos otra de las causas muy importante y muy importante nombrarla, que es la ingesta de medicamentos autorrecetados o de forma crónica. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, el ketorolaco, el diclofenaco, el naproxeno. Todos estos generan mucha gastritis cuando se toman por largo tiempo. Entonces, a veces usamos estos medicamentos para un dolor de cabeza y está bien, pero probablemente si lo estamos usando diario por más de 5 días, vamos a tener un problema de gastritis, un problema en el desbalance del ácido y la protección del estómago que nos va a crear una enfermedad. ¿Qué síntomas puedes tener si tienes una gastritis? Pues vas a tener náusea, vas a tener alteraciones al comer como saciedad temprana, como dolor en el epigastrio, que es la zona que está arriba del ombligo. Vas a tener ardor en la misma zona y puedes tener vómitos, puedes tener, se puede complicar y llegar a tener hasta vómitos con sangre. Entonces es bien importante diagnosticar y tener bien en mente la gastritis. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico depende principalmente de la consulta médica, de una historia clínica bien hecha y que el médico se dé cuenta qué factores de riesgo tenemos. Por ejemplo, si somos pacientes que comemos en la calle, que estamos usualmente en el día a día y comemos en puestos, en otras situaciones, pues sabemos que podemos estar infectados de Helicobacter pylori. Entonces, en nuestro laboratorio vamos a tener pruebas muy sensibles que se hacen en sangre para detectar esta bacteria. ¿Qué otros diagnósticos tenemos? Bueno, tenemos el estudio endoscópico, que es la endoscopía alta o la endoscopía digestiva, que nos vamos a meter con una camarita a través de la boca y vamos a revisar esófago, vamos a revisar estómago y la primera parte del intestino. Pero como les digo, todo esto depende de una buena historia clínica. A veces diagnosticamos mal la gastritis o pensamos que tenemos una gastritis y no tenemos esto. Entonces ahí es cuando vienen otros estudios a hacer el diagnóstico acertado, como el ultrasonido abdominal, como la tomografía abdominal, para no dejar pasar un diagnóstico de alguna otra enfermedad que pueda ser grave, pensando que solo es una gastritis, que es muy común en nuestro medio. Y pues ahora unos tips pequeños de dieta, de cómo evitar la gastritis. Obviamente, pues no comer irritantes, evitar el limón en grandes dosis, evitar el alcohol, evitar las comidas grasosas y comidas en la calle, tener una buena higiene en los alimentos. Esos son los tips alimenticios que podemos dar, y el tratamiento va a ir enfocado a qué está causando la gastritis. Si es una infección, vamos a
vamos a tratarla con esquemas de tratamiento, esquemas de antibiótico, que son unos esquemas duraderos y tienen 2 o 3 antibióticos. Aparte se acompañan de un medicamento que se llama inhibidor de bomba de protones, que son muy conocidos como el omeprazol, como el pantoprazol, como todos estos medicamentos. El antibiótico va a depender completamente del tipo de paciente, de a qué es alérgico, del cuadro de gastritis, si es el primero o es el segundo cuadro. Entonces, de esto vamos a depender para saber qué tratamiento vamos a dar. Y pues bueno, amigos, creo que con esta información ya sabemos un poco de gastritis. Recuerden que lo más importante es acudir al médico. ¿Cuándo acudir al médico por una gastritis? Todos hemos tenido un dolor de estómago o un ardor de estómago que usualmente no requiere una consulta médica, pero al haber un dolor de estómago que se cronifique o que tenga varios días con ese mismo dolor, que haya un vómito con sangre, que haya evacuaciones negras, evacuaciones con sangre, bueno, esto nos habla de un problema ya más grave o de un dolor muy intenso. Entonces, estos son datos para acudir al médico. Cuando una gastritis se acompaña con diferentes síntomas, se puede acompañar con fiebre, con otras molestias, pérdida de peso, es imperativo, obligado a acudir al médico a un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso.